Muy buenas tardes, bienvenidos a Fondo, el debate sobre la actualidad económica que nos va a llevar a terminar la información de este viernes 30 de abril a las 8:04 de la tarde hasta las 9 en punto de la noche. Hoy es un día en el que Bruselas teóricamente ha recibido ya nuestro plan de ajustes, pero no se quiere dar a conocer. Dicen algunos medios que posiblemente hasta la noche del 4 al 5, es decir, hasta que terminen las elecciones. En un paralelismo a lo que ocurrió con Rajoy en su momento, que no quiso presentar los recortes, esperando que Arenas ganara las elecciones de Andalucía y al final no pudo gobernar, precisamente por ello. Es decir que, bueno, aunque este programa sea de economía, es verdad que la economía y la política van de la mano. Y en este caso un plan económico que el único país de Europa serio, importante, que no ha explicado concretamente, aunque lo ha vendido 8 o 9 veces, es España. La Unión Europea lo recibe. Es posible que los compañeros en Bruselas reciban antes la información que nosotros y es posible incluso que este fin de semana, o lunes o martes, se conozca algo. Para regocijo o para interés de mucha gente, porque claro, ya algunas cosas que se han contado son, por ejemplo, que hasta el 30 de diciembre tenemos tiempo para hacer algunos cambios en la política económica del país, tanto a nivel de empleo como a nivel de jubilaciones. Seguimos yendo al límite. Seguro que hasta el 31 de diciembre estaremos sin implementar esos cambios que nos exigen. Y ahora mismo, los datos del primer trimestre de la EPA, como les hemos contado estos días, fueron negativos. El PIB ha caído de nuevo un 0,5% en el primer trimestre. No es buena noticia. Y eso ha obligado, entre eso y muchos otros factores que están siendo negativos, los presupuestos generales del Estado de este año no valen. O sea, habría que rehacerlos. Es más, si usted y yo tuviéramos una empresa juntos o viviéramos juntos en un domicilio, usted y yo tendríamos que rehacer nuestro presupuesto con las diferencias que hay en estos 3 meses. Bueno, pues el Estado no lo va a hacer, España no lo va a hacer, de momento esperando que Bruselas nos permita empujar hacia adelante todo. La deuda y el déficit, según Hacienda, este año se elevará al 8,4%, es decir, 7 décimas más de lo que estaba previsto. Eso es mucho dinero. Estamos hablando de casi 90.000 millones de euros, pero aún así dicen que no van a realizar medidas de ajuste. Lo trataremos en la parte de economía de esta noche, en la tertulia. Antes vamos a analizar un par de cuestiones también que afectan a las empresas. A pesar de las políticas de apoyo de la Unión Europea y también de los gobiernos regionales y autonómico y nacional, y las medidas administrativas, los ERTE y compañía, del último año, se prevé que las insolvencias de las empresas se incrementen de media un 30% en este año 2021. Hablamos con la directora de Siniestros y Recobros de Solunión España, Nieves Mendoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de una cifra, por tanto, que puede ir creciendo en función de los datos que vayamos conociendo, ¿o creen que va a ser un 30% general este año? Bueno, la previsión que tenemos es que la media esté en torno al 30% a lo largo de todo el año 2021. Es cierto que esta cifra de insolvencias se ha incrementado a pesar de la moratoria decretada por el Gobierno respecto a la no obligatoriedad de declarar situaciones concursales, pero bueno, estimamos que se mantendrá en torno a un 30%. ¿En qué están influyendo esas medidas que contaban ustedes de apoyo del Estado a la hora de, no sé si frenar o posponer las insolvencias? Bueno, todas estas medidas, los ICO, los ERTE, la moratoria en las fases concursales, incluso las ayudas directas a través de subvenciones, reducción de costes o refuerzo del capital, han contribuido sin duda a que el número de insolvencias no se dispare. A principio de la crisis sanitaria, en marzo del 2020, el Banco de España apuntaba a la posibilidad de que llegasen a publicarse 60.000 concursos en el primer trimestre del 2021. Y afortunadamente hemos comprobado que no ha sido así, que estamos muy lejos de esta cifra. Con el apoyo del Estado, el número de insolvencias presentadas en 2020 ha bajado un 4% respecto al 2019. Por tanto, han tenido un impacto muy positivo. Los créditos ICO, los ERTE, no sé si los créditos o los ERTE, ¿cuál de los dos factores ha ayudado más a estabilizar la situación o los dos en conjunto? Es decir, uno sin el otro no funcionarían. Bueno, yo creo que ha sido un tándem y han sido los dos en conjunto. Todas estas medidas, en concreto los ICOs y los ERTE, han supuesto un estímulo que ha permitido a las empresas continuar operando en el mercado y mantener su actividad, ganando tiempo para dar tiempo, como digo, para que se fortalezca la economía y que se alcance lo que en términos sanitarios se conoce como la inmunidad del rebaño, que permitirá dejar a un lado las fuertes restricciones impuestas a sectores tan castigados como, por ejemplo, el turismo y la hostelería.
Estamos viendo que turismo, hostelería han sido sectores. De hecho, hoy el turismo, la hostelería decía que si hay vacunación crecería en verano y por tanto podía haber una recuperación hasta un 80% del negocio previo a esta pandemia. Pero, ¿en qué sectores es más acuciante, además de este sector servicios básico que es turismo y hostelería? Bueno, en el sector servicios y en el comercio minorista, dejando a un lado el tema de alimentación, el incremento de la declaración de insolvencias puede llegar hasta un 60%, que es el doble de la estimación que tenemos para todos los sectores. También estimamos subidas muy relevantes en sectores como el textil, la automoción y el papel, que además creemos que tendrán una recuperación bastante más lenta y costosa para alcanzar los niveles de crisis. Un apunte más, ¿en qué comunidades están afectando más las insolvencias? Pues las comunidades más castigadas son Cataluña, Madrid y Valencia. Son comunidades en las que tienen mucho peso en el sector de la industria. Prevemos que el incremento se dispare un 37% en Cataluña, hasta un 31% en Madrid y un 25% en Valencia. Pero luego, además, en comunidades como Canarias y Baleares se experimentará un aumento en cuanto al número de concursos respecto al año 2020. En Canarias calculamos que en torno a un 40% y en Baleares hasta un 37%. Dígame una cosa, Nieves, ¿hasta qué punto la cobertura de riesgos suele cubrir este tipo de insolvencias? ¿O qué parte de insolvencias puede cubrir? Bueno, precisamente estas situaciones son las que cubre el seguro de crédito. El objeto del seguro es indemnizar las pérdidas finales que experimentan nuestros asegurados por el impago de crédito, consecuencia de las insolvencias definitivas de sus clientes, y claramente el impago producido por una situación concursal es una insolvencia definitiva. En nuestro caso, en el caso de Solunion, además vamos más allá y nos hemos convertido en un socio importante para nuestros asegurados porque les asesoramos sobre las empresas con las que les conviene operar y con las que no, contribuyendo así a su nivel de crecimiento. Su departamento de siniestros, de recobros de Solunion España, ¿son más insolventes pymes, micropymes, autónomos o también grandes corporaciones? Bueno, las grandes empresas, las grandes corporaciones también se han visto afectadas por las insolvencias, pero en menor medida. Yo creo que el motivo es porque tienen mucha mayor capacidad financiera para soportar las moras prolongadas o las insolvencias y tienen una mayor facilidad de acceso a la financiación, por lo que se enfrentan a la crisis con mayor resistencia que una pyme. Además, también juega un factor importante que suelen estar dispersas por todo el ámbito geográfico, por lo que el riesgo lo tienen mucho más diversificado. Queda claro. Gracias por atendernos desde Solunion España, directora de Siniestros y Recobros. Nieves Mendoza, un saludo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, un placer. Hemos hablado de empresas que lo pasan mal, hemos de hablar también de números para esta jornada y para estos próximos meses. Saludamos a nuestros expertos. Ali Mungi es economista. Ali, buenas tardes. Buenas tardes. Gregorio García es experto en infraestructuras y es profesor también. Muy buenas tardes, don Gregorio. Creo que no te oigo. A ver, Gregorio, cuéntame esta 5. A ver. Buenas tardes. Ahora sí te oigo perfectamente. Sí. Y ahí ven ustedes a Cleto Villarroel, que es, además de comandante de aviones, politólogo, experto en procesos electorales. Buenas tardes, don Cleto. ¿Me oyes, Cleto? No me oye. Hola, buenas tardes. Ahora ¿Cómo sí. se oye? Sí, ahora sí, perfectamente. Bueno, por Yo sí, entrar te oigo. en lo que comentábamos ahora de las insolvencias de las empresas, ¿no? Es verdad que los datos son los que son. Hemos visto paro, hemos visto problemas serios de las empresas y Europa nos tiene que ayudar. ¿Qué creéis que hay en esos documentos que han enseñado a Bruselas, pero que se niegan a entregarnos aquí y dicen que se van a clarificar a partir del día 5 después de haber votado? Ali, ¿qué puede haber en esos documentos? Pues no sé exactamente lo que hay, pero no me huele muy bien, porque si lo quieren ocultar es porque no les gusta demasiado. Pienso que no han puesto sobre papel todo aquello que tenían que hacer, es decir, aquellas reformas estructurales y todo lo que se exigía entre comillas la Unión Europea para facilitarnos esos fondos. Ya lo que hemos leído últimamente es que
ya parece ser que están abriendo la mano para poder avanzar o adelantar lo antes posible el dinero para que llegue a los distintos países, y que lo mínimo que nos piden ya es que no reformemos la reforma laboral, valga la redundancia. Pero es que no tiene ningún sentido que quieran entrar en modificar algo que realmente está funcionando. Entonces, de verdad que no sé lo que habrán propuesto, pero no me fío absolutamente nada, porque no veo que tengan muy buenas ideas. Las ideas son absolutamente esquizofrénicas en cuanto al tema de los impuestos, por ejemplo, que dicen que van a hacer una subida de impuestos, y parece ser que somos el único país de Europa que ha propuesto subidas de impuestos a lo bestia. De verdad que no te puedo decir. Yo creo que Dime, sí. la clave va por lo que ha dicho Ali, ¿no? La falta de transparencia nunca es buena. Es decir, si no nos lo han contado, por algo será, ¿no? Es una estrategia claramente vinculada a elecciones y a cosas del estilo. Segundo es que hay cosas que no nos van a gustar, como que hay muchos impuestos, que hay subida de impuestos. Y tercero es que es ya absolutamente crítico que la Comunidad Europea diga, bueno, presénteme lo que quiera, pero al menos no me toque la reforma laboral. Esto ya es absolutamente Entonces, lo que escalofriante. Entiendo que igual lo que no hacen es, igual suben poquito los impuestos y hay que generar algún recorte que hasta ahora los partidos que gobiernan no querían hablar de ello, ¿no? Puede ser ese el tema. ¿Más recortes que aumento de impuestos, tú crees, Cleto? Yo creo que los impuestos van a aumentar, pero en las cuotas bajas, en los trabajadores, y no en lo que estaba pidiendo la izquierda en los grandes empresarios. Eso va a significar muchas cosas. La primera, que la reforma laboral que estaba pretendiendo Podemos y los negociantes que ayudan al gobierno no es factible para el año que viene. Tardaremos unos meses en ajustarnos, pero eso va a ser imposible. Y en segundo lugar, los aportes que hay que hacer al turismo, hay que hacerlos ya. O sea, hay que hacer a los hoteles, a los restaurantes, a los bares, a la aviación, que está totalmente desatendida, como siempre. Hay que vigilar Barajas, que está entrando virus continuamente y lo estamos comprobando todos los días, incluso a tripulantes. Y si eso no va adelante, no hacemos nada. ¿Por qué no lo han dicho? Pues muy sencillo, porque el día 1, que es mañana, empieza lo del Día del Trabajo, y las manifestaciones de los sindicatos de izquierda, que digan lo que digan, no van a llevarse a cabo lo que ellos habían propuesto. Y en segundo lugar, el día 4, las elecciones de Madrid, y se van a callar igualmente para no influenciar negativamente en ellos mismos, que son los que realmente se han metido en este embrollo. Jaume, perdona un inciso que adelante, de algo que has dicho, si has dicho tú. Jaume, dime. Has hablado del tema de no sé, me parece que has dicho algo sobre... Si hacemos un paralelismo con lo que ocurrió con Zapatero, hubo una subida de impuestos más o menos, pero sobre todo hubo congelación de pensiones, que lo congeló Zapatero, no fue Rajoy, y hubo algunos recortes que tuvo que anunciar Zapatero, y eso fue el trago peor para él. Por eso pienso que para un gobernante igual, lo de subir impuestos, bueno, vale, va de suá, pero lo de salir al Congreso de los Diputados y decir, señores, he presentado esto y obliga a bajar estos recortes. No sé qué puede ser peor para el gobierno o para las administraciones públicas en general. Mira, Jaume, una cosa que está... Dime, te escucho. Una cosa que está muy clara. Estamos hablando constantemente de un par de palabras que oigo todos los días. Consolidación fiscal. Consolidación fiscal a nivel europeo y tal. ¿Qué es la consolidación fiscal? La consolidación fiscal lo que se quiere decir es que haya ingresos y gastos controlados, que los ingresos sean superiores a los gastos. Estamos hablando constantemente de subir impuestos, de pegar hachazos, de tal. Pero no estamos hablando de reestructurar los gastos. Yo no veo ningún tipo de comentario por ninguna parte del gobierno de que vamos a tener menos ministerios o que vamos a dejar de despilfarrar dinero por todos sitios. No hablan absolutamente nada de gastos. Y ahora habían tenido una oportunidad para poder decir, señores, vamos a intentar modificar nuestra estructura de gastos para adecuarla un poco más a la situación de pandemia que tenemos y a la situación de crisis que tenemos empresarial y de trabajo y de empleo. Pero no oigo absolutamente nada, siempre de incremento de ingresos, Es lo único que escucho. Perdona.
No, adelante, si me gusta que debatáis. Adelante, sigue. Yo creo que esto lo hemos dicho los 3 últimos viernes, ¿no? Y decir, al final, yo quiero un gestor que sea capaz de generar riqueza. Y que eso es mucho más importante que cobrar más impuestos, porque cobrar más impuestos es lo sencillo, ¿no? Es lo fácil, es decir, subir impuestos, ya está, no hay más que hacer. Mientras que generar riqueza requiere una estrategia, requiere haberlo pensado, requiere... Y todo esto que estamos viendo ahora, además, se basa en una opción optimista, ¿no? Ojalá y la vacunación funcione muy bien, pero no es seguro que la vacunación funcione bien. A nivel mundial tenemos una cierta precaución acerca de cómo está funcionando, ¿no? Porque, por otro lado, pues tenemos ahí mutaciones del virus y cepas que van entrando y que vienen de un lado para otro, que la virología nos dice que las cepas que entren serán más contagiosas y tal, pero serán menos mortales, porque sencillamente porque la cepa mortal se ha cargado al huésped y también ha muerto ella misma, ¿no? O sea, es una cuestión de selección natural. Pero esto está en duda todavía, ¿no? Y aún faltaría por saber si el turismo va a volver a los niveles que hay que volver a tenerlo. Y ahí enlazo con lo que hablaba antes de Cleto, de la importancia de por dónde nos llega la gente de fuera, ¿no? Cleto. Sí, dime. ¿No? ¿Qué opinas sobre el hecho de que precisamente otros gobiernos digan no voy a subir impuestos, voy a recortar en algún lado? O sea, justo lo contrario que se está diciendo aquí. Y aquí no se esté diciendo lo mismo. Es más, no tengamos claro qué se va a hacer, ¿no? Porque ahora mismo nadie sabe qué ayudas va a recibir. Sobre todo en las administraciones públicas. Claro. Exacto. Sí, pero sobre todo en las administraciones públicas. Vamos a ver, el socialismo lo que quiere es tener a todo el Estado controlado. O sea, le gustaría que todos los ciudadanos fuesen funcionarios y manejarlos a su gusto. O sea, es lo antiliberal. Lo que va contra la economía liberal, lo que va contra la economía real que en estos momentos necesitamos. Y por eso están callados. ¿Qué van a decir? ¿Que tiene que disminuir el número de funcionarios, de personas contratadas en todas las administraciones? Porque estamos hablando en estos momentos de pandemia, tal vez se pensaría o no se pensaría si se debería de aumentar o no el número de funcionarios en la sanidad. Pero ¿y el resto de los funcionarios? Pero si no funciona nada. Hay muchísimos y yo creo que contra más hay, peor funciona. Entonces, ahí es donde deben de empezar a recortar, porque ¿para qué vas a aumentar los impuestos si te los vas a volver a gastar en eso? Si tienes 3 funcionarios y aumentan los impuestos para tener 4 y los 4 tampoco funcionan, pues no hacemos nada, claro. Hay que invertir en el sector privado. Incentivar todo lo que sea privado, pero de una forma descarada. Ese es el tema, y no quieren decirlo porque va en contra de las políticas que habían anunciado hace 2 años, hace 1 año, hace 2 meses, hace 1 mes. Bueno, fijaos que el Banco de España en las últimas horas ha pedido también, Ali y compañeros, el Banco de España ha pedido que se reduzca el gasto y el déficit. O sea, lo dicen las instituciones españolas, no hay que esperar a que Bruselas lo filtre a los periodistas avezados. Claro que no. Pero Cleto, si es que, y Jaume, es que ahora mismo los únicos que han creado empleo ha sido el sector público, lo hablábamos la semana pasada o la anterior, sí. Que han sido 130.000 personas que han creado, y los demás han perdido 300 y pico mil personas del empleo. Es que es tremendo, pero ¿cómo? O sea, a mí lo que me preocupa es que hay tal improvisación. El día 9 se acaba el estado de alarma. No hay ni un solo comentario por nadie, por ningún componente del gobierno, diciendo qué es lo que va a pasar después. Estamos todos a la espera y quedan 7, 8, 9 días. Es que, ¿qué va a pasar después? Tenía que haber ya una previsión, un plan, algún plan estratégico para decir, vamos a ir por aquí para que el turismo que venga sea bueno, para que no se contagie, vamos a hacer controles en los aeropuertos, vamos a de verdad a hacer algo que sea positivo y útil, que no estemos en manos de todo. Es que no hay ningún tipo de plan de nada. O sea, no sabemos en qué se van a gastar el dinero. Quieren subir los impuestos, pero saben positivamente cómo se van a gastar el dinero. En gasto corriente. No se lo van a gastar en inversiones ni en nada. Se lo van a gastar porque necesitan gastar más en sus cuentas. Ese es el problema. Gregorio, tú como profesor de la Escuela Técnica Superior de Edificación, no sé qué te parecerá, ayer comentábamos que una parte de la inversión va a ser en rehabilitación. Y puede llegar hasta el 25 o 30% más o menos de la inversión de lo que llegue de Bruselas.
de los primeros 70.000 millones va a ser rehabilitación, es decir, conseguir que las viviendas contaminen menos, consuman menos y por tanto sean más cómodas y asequibles. ¿Eso es una buena manera de invertir el dinero? ¿Entiendo o no? Absolutamente. En España la normativa para aislamiento térmico entra en el año 78. Para aislamiento acústico en el 82. Con naranjito vino la protección acústica, ¿no? Tenemos un parque inmobiliario con un margen de mejora muy elevado, y la población se merece que esto se mejore, pero es que además el ahorro energético que significará la rehabilitación de todo este parque va a ser muy, muy importante, va a tener un impacto verdaderamente relevante en la economía de España. Más inversión en ladrillo, aunque, bueno, realmente es ecología pura, ¿no? Digamos. Por supuesto, amén de la inversión que hagamos en construcción, claro, que es una de una segunda industria de este país, ¿no? O sea, entre esto... Quería apuntar... Sí, dime. Sí, perdón. Adelante, dime. No, quería apuntar antes que un poco reforzar lo que han dicho Ali y Cleto, es que el Estado no tiene medios de producción y no debería. Y por lo tanto, pues el sector público vive del privado y no al revés. Sí, pero sí parece que va a haber bastantes, perdóname Cleto, que me he metido directamente, que va a haber desgravaciones por reformas importantes en el impuesto de las personas. O sea que se están ya diciendo que a partir del año que viene, no sé si será en este año, se va a contemplar eso, y eso puede ser una parte muy buena para que esas reformas se hagan, como dices tú, Goyo. Sí. Sí, lo que efectivamente aquellos sueldos que no son tan altos en España, pero son un poquito más altos que la media española, está sufriendo unos impuestos muy altos. Sí, es verdad. Oye, una cosa, dime, es que te entiendo ahí un poco donde mal, realmente hay que reducir ahí. Se te corta un poco, muévete un poquito porque te entiendo un poco mal, ¿eh? Al hilo de lo que estáis contando... ¿A mí se me oye mejor ahora? Ahora mejor, sí. Dime, que es que se te había cortado. Dime qué estabas contando. No, estaba diciendo que efectivamente la reforma que hay que hacer sobre los impuestos, que debe ir atendiendo a las clases medias y no las clases, permítame la palabra, no quiero decir bajas, sino de menor poder adquisitivo. Porque en esas clases medias es donde realmente el gasto llega a la economía, porque es ahí donde se consumen coches, vuelos, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Y esos son los que tienen que liberarse porque es la clase media que más paga impuestos prácticamente en todos los países de Europa, somos nosotros. Y encima los sueldos no son tan altos. No son tan altos en los bajos, pero es que en los medios tampoco. Claro. Y ahí es donde tiene que haber una reforma seria, muy seria. Ya. Hablando de precisamente sectores que pueden mejorar, la hostelería tiene claro que si se llega a buen término con las vacunas y abrimos el turismo y nos movemos por España, se puede recuperar hasta el 80% del negocio. Es decir, hay sectores que siendo pymes y pequeñas empresas y micropymes son capaces de salir adelante sin ayudas y por cualquier resquicio. Eso es buena noticia, imagino, Cleto, y sobre todo en comunidades como, fíjate, Madrid y Andalucía, que Andalucía hasta ahora nunca era de las que tiraban del carro, ahora sí, ¿no? No me oye, pues bueno, Ali. Claro, vamos, no solamente Andalucía, o sea, hay que empezar a decir que, por ejemplo, Cataluña es la región de España por donde más turistas pasan. No voy a decir que sean los que más turistas tienen, pero sí los que pasan. Pasan camino de todo el Levante, pasan camino de Andalucía y también pasan muchísimos en vehículos y con otro tipo de comunicaciones hacia las Baleares. Pero es que Andalucía es que es importantísimo. Madrid es importantísimo, Valencia, que está teniendo un resurgimiento grande, es importante, y por supuesto Baleares y Canarias, es que no nos podemos olvidar de ello, porque es que casi todo está fundado en el turismo, y entonces es importantísimo ese control, primero de la pandemia, y en segundo, a ver dónde van los dineros, porque es que si no, no hacemos nada. Yo no sé a qué están esperando. Bueno, están esperando lo que he dicho antes, pero aún así nos plantamos en verano y no hemos hecho los deberes.
Uno de los problemas, perdona, pero Goyo, ibas a hablar tú. No, habla. Tú. Uno de los problemas es de lo que decíamos antes, de las pocas acciones que están tomando. Tenían que estar negociando ya con la Unión Europea la posibilidad de poder comprar nosotros mismos, las comunidades, las empresas, todo el mundo, las vacunas donde fueran, que pudieran negociar con los laboratorios para que ese proceso de vacunación fuese lo más rápido posible, porque está clarísimo que cuanto antes esté la población vacunada, la economía va a resurgir a la bestia. No van a necesitar ni ayudas, ni van a lo que necesitan es trabajar, abrir, poder ingresar, poder vender, poder hacer sus actividades propias. Y eso es lo que no están haciendo. Yo no veo ningún tipo de actividad por ningún sitio de personas que estén del Ministerio de Asuntos Exteriores o de Economía negociando con nadie en la Unión Europea, en la Comisión. Nada en absoluto. Es algo que te lleva los demonios. Es que no lo entiendo. Cuando mañana, es fundamental. Mañana entramos en el 5º mes del año y estamos al 10% de vacunación de población. Esto tiene que cambiar radicalmente. Absolutamente. De todas maneras, yendo por regiones como... Yo he tenido la suerte de vacunarme la semana pasada, pero voy con un retraso, calculo yo, de 3 o 4 meses. Para la segunda, y se me viene encima la temporada de verano, que es nuestro negocio. Si es que hay que hacerlo ya, de forma masiva, como sea, la que sea y cuando sea. A mí me han mandado el mensaje hoy para vacunarme el día 3. ¡Qué bien! O sea, ¡Qué guay! ¡Qué suerte! Yo pensaba que ya no me llegaba, digo, esto es tremendo. Pero bueno, me ha llegado por fin. ¿Cuál te van a poner, la Moderna, para que salgas con el pelo colorado o qué? No sé lo que van a poner. Yo no quiero ni preguntar, por si acaso. Es extraordinario, ni sientes nada, ni padeces. Es que me toca el Zendal, eso sí sé. Bueno, y estoy deseando verlo. No está mal. Digo que los datos que hemos visto de Andalucía, la verdad es que son esperanzadores. Andalucía siempre era una región que nos tenía acostumbrados a que cuando caía el paro, caía menos allí, cuando subía más allí. Cuando, por ejemplo, como hoy, el PIB cae en toda España, pero sube en Madrid un poquito en Andalucía, dices, bueno, los datos en Andalucía de hace 2 años para acá, parece que la tendencia está cambiando un poquito, ¿no? Y estamos hablando de 11 millones de habitantes, que es un grupo importante, ¿no, Goyo? Tenemos que decir que afortunadamente hacer un ranking de sitios turísticamente atractivos en España es complicadísimo, ¿no? Pero sin duda Andalucía es un núcleo completamente vital y de cara al turismo de verano ya es impresionante, ¿no? Y tenemos la suerte de ser un país en el que nos gusta mucho socializar y que la vida, y sobre todo en Andalucía, se hace más en la calle que en casa, ¿no? Te lo permite el clima, te lo permite el tipo de sociedad, las relaciones, y esto es fundamental. Y como decía antes Cleto, y enlazando con lo que decía Ali, pues esto es que lo que hay que hacer es acelerar la vacunación y ponerse ya las pilas para que el turismo tenga las puertas abiertas y seguras, que yo creo que lo de la seguridad es fundamental, que conste. Yo solo digo que se puede hacer las cosas bien y seguras y rápido. Jaume, pero tienes toda la razón. Todo seguras en un principio. Perdona, Cleto. Primero seguras, porque... Sí, discúlpame. Mira, es seguro... Lo primero es la seguridad, porque si empezamos a traer turismo, viajes de negocio, viajes de otro tipo, y tenemos un aumento otra vez de las infecciones, de todo esto, ¿qué ocurre? Que todo lo que habíamos previsto en estos meses se nos puede volver para atrás. Lo primero es el control de las aduanas, lo primero es el control de los aeropuertos, lo primero es el control de la seguridad y la rapidez en los hospitales. Nuestros sanitarios están haciendo más de lo que deben, más de lo que pueden, pero es que es imposible que no se les esté ayudando ni en el número de vacunas ni en otras cuestiones. Desde el Estado central, no empecemos otra vez como siempre a echarle la culpa a las autonomías, porque la verdad es que las autonomías van todas más o menos en lo mismo. Todos han gastado prácticamente la totalidad de sus vacunas. Luego, entonces no es de ahí, sino de que lo suministra. Efectivamente, había que comprarlo, pues como en Estados Unidos, que va uno por la calle y te invitan a una hamburguesa, a una Coca-Cola y a la vacuna.
Sí. De todas formas, yo no entiendo a los políticos. Hay autonomías que están funcionando a la perfección, que son Andalucía, ahora mismo, que es para levantarse el sombrero y decir, oye, qué bien lo han hecho en un par de años solamente, han conseguido estar en el mundo positivo, con superávit, con creación de empleo, en 2 años. Y como dice Juanma Moreno, dice, es la copia de Madrid. Bueno, pues hay todavía algunas autonomías del PP, por ejemplo, que no están haciendo lo que están haciendo en Andalucía y en Madrid cuando está funcionando. No te quiero contar las del Partido Socialista, como Extremadura o Castilla-La Mancha, que vamos, lo único que se dedican a hacer es la política contraria y no salen del atolladero. Yo no entiendo cómo no son capaces de verlo y aplicar algunas políticas. Claro, yo, me imagino que se va pensando en las próximas elecciones, pero joder, dejar algo detrás de que aunque te echen, que lo hayas hecho bien, pues sería maravilloso, ¿no? Sí. Oye, ahora que estás hablando de elecciones, en esta campaña electoral que vivimos en Madrid, yo he echado de menos, porque nos quedan 3 días y no parece que vaya a ser, que se haga debates interesantes. Se ha hablado de pandemia, pero de economía, en serio, se ha hablado poco. Algunas ayudas que va a regalar uno, que voy a dar la tarjeta de autobús gratis a los de menos de 31 años o un mes de alquiler, pero realmente la economía, que es algo que importa mucho, y la salud se ha hablado un poco, pero economía apenas nada, todo ha sido gritos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la política? Tú que eres experto... Es que no ha habido el segundo debate que era necesario, no se ha llevado adelante, y los políticos se han dedicado a lo de siempre, a echarse las culpas los unos a los otros, no sé de qué, porque en general la población española piensa que no hace nada y lo poquito que hacen no es afortunado, y de lo poco afortunado que hay es un desastre, en fin, ¿qué vamos a hablar? Entonces, claro, si iba a ser bastante interesante 3, 4 debates y las proposiciones, afortunadamente yo por lo menos de algún que otro partido, digo de algún que otro, he recibido propuestas que tienen para hacer cambios que yo creo que en el caso de 2 o 3 de la izquierda lo que cuentan es una historia marinera, de las noches esas de verano, de las 1001 noches y esas cosas, que no es verdad, que saben perfectamente que no es verdad, pero ellos saben que eso lo venden con sus electores. Y bueno, el PP y Vox y en cierto modo algunos sectores, muy pocos sectores, pero sí bastantes sectores de centro izquierda que hasta ahora estaban vinculados al PSOE, también lo están diciendo, incluso también en Europa. Otra cosa es que se atrevan a decirlo públicamente, pero en sus estudios, que yo leo todos los días de la Unión Europea y de aquellos que están por América Latina y en Estados Unidos, todo el mundo sabe perfectamente que hay que hacer unos cambios estructurales muy serios, muy rápidos. Por supuesto no hay que correr mucho, no va a ser que encima lo hagamos mal, pero hay que hacerlo ya. O sea, no se puede esperar más. Y desde luego, como estén esperando, no solamente a la solución de las elecciones, sino a que se forme el gobierno de Madrid. Cuando nos demos cuenta tenemos otra región en mitad del jaleo este. Cuando nos demos cuenta estamos después del verano. Cuando nos demos cuenta tenemos los nuevos presupuestos encima y se nos ha ido ya el 3er año de este gobierno. Así lo veo yo. Yo me acuerdo con nostalgia de los tiempos en que nos quejábamos de que el pensamiento de los políticos era cortoplacista y que solo pensaban en el periodo hasta las próximas elecciones para establecerse. Porque ahora mismo estamos ya pensando puramente en estrategia de campaña y en qué puedo hacer mañana para ganar más votos. O sea, ni siquiera estamos pensando a medio plazo en absoluto, ¿no? Y esto es absolutamente tremendo. Y lo único que se está poniendo encima de la mesa es, a nivel económico, son muy poquitas cosas, y el que puede lucir una gestión exitosa, pues hacerlo. Pero en general todo es estrategia del día a día de la campaña. Nada de futuro, nada. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Pero te voy a contar, he oído una propuesta de Más Madrid, de esta señora que se presenta por Más Madrid, hablando de lo que van a hacer para el año 2030, García, que querían poner todas las placas solares, querían meter una cantidad de placas solares, la ecología y tal y cual. Bueno, hablaba
pero sin decir cuánto iba a costar eso. Son miles de millones de euros. ¿De dónde piensan sacar todo ese dinero para hacerlo en los próximos años, para que en el 2030 tengamos un parque absolutamente ecológico, absolutamente verde? Y es que son propuestas que dices, es que no llevan a ningún sitio. Hazlo, pero hazlo con tiento, los periodos de tiempo calcúlalos bien, pero es que da igual, si lo que importa es presentar un paquete de proyectos porque que no tienen ningún tipo de probabilidad de poder salir. Y ya está, y venga, vamos a seguir adelante. Eso es lo que esos son los debates que yo he visto, o las propuestas que he visto por parte de estos partidos que son populistas o de izquierda extrema, ¿no? Sí, son populistas. Es que la Agenda 2030 se ha creado en las universidades de la mano de la izquierda y no hace falta que hablemos de Pablo y de esta señora que acabas de mencionar tú, porque es que son todos de extrema izquierda. La Agenda 2030, como todas las agendas que ha tenido la ONU, como todas las agendas que ha habido, en el caso estamos ahora inmersos en el proceso de París, bueno, pues es una buena intención, nadie cabe... Justo. Y habrá que hacerlo. No cabe la menor duda de que esto hay que hacerlo, pero eso no quiere decir que sea el 2030. Cuando hicimos el 2015, los objetivos del milenio del año 15, cuando terminamos el año 15, de los no recuerdo ya cuántos había que hacer, pues hicimos casi el 70% y estuvimos muy contentos de que se hiciese el 70%. De ese 70%, con una economía que se nos volvió abajo otra vez, qué casualidad, ¿qué ocurre? Que del 70 nos hemos puesto a 50. Bueno, pues de la gente hasta el año 15 hemos conseguido, sobre todo en la pobreza, bueno, pues la verdad que mejorarlo un poco. Ahora estamos otra vez en la duda porque con esta economía destrozada veremos a ver si no tenemos un retroceso importante. La Agenda 2030 es muy bonita, es muy populista y desde luego en el 30 es irrealizable por completo. Pero Cleto, ¿y el CO2? ¿Y todos los acuerdos que queríamos conseguir del CO2 con el planeta entero y firmarlo todo, y resulta que luego llega China y dice que ellos van por las narices, van a dejar de meter CO2 en el ambiente porque tienen mucho que producir y tienen mucho que vender y tienen que conseguir tasas de crecimiento de 2 dígitos todos los años. Pero si vamos encaminados a eso, encaminados a eso. Pero lo que no puedes hacer es poner una agenda en la que no tengas ni siquiera un proyecto, un plan financiero de cuánto va a costar eso. Y, por supuesto, presentarlo a las personas, al pueblo, ya no para ver de cuánto va a costar eso de sus bolsillos. Porque va a salir de sus bolsillos al final. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Impuestos. Que lo paga siempre el mismo está súper claro. Lo realista vende mucho menos que lo que quieres oír. Yo totalmente de acuerdo. Te vendo mucho mejor todo si te digo lo que tú quieres oír que si te digo lo que pasa de verdad. Claro, es que ese es el tema, Goyo. Es que esto es un populismo ya descarado de todos los partidos, ¿eh? Digo de todos, o sea, no hago excepción de ninguno. Estoy de acuerdo. ¿Os habéis fijado que la energía respecto al año pasado ha multiplicado por 2 el precio de origen? Luego están las tasas y tal. Es decir, que ha sido el factor principal que ha hecho subir los precios de nuevo del IPC en el mes de abril. Es decir, que de nuevo se dispara casi un punto y estamos pues subiendo el IPC de forma no peligrosa, pero hombre, ya complicada. Y básicamente la energía, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, la nueva energía en 2030, ¿a qué precio vamos a pagar esto si no se puede racionalizar el gasto, ¿no? Aunque también es verdad que es bueno marcarse objetivos a corto y medio plazo. No sé si son estos realizables. Yo no lo niego, pero aunque no se cumpla. Que se va a cumplir la Agenda 2030 es imposible, vamos. Estamos ya en el 22, aunque la gente no se dé cuenta. Una planificación en 3 pasos de corto, medio y largo plazo es fundamental. Yo creo que aquí nadie ha dicho otra cosa, ¿no? Es fundamental. De lo que creo que nos quejamos en general es de que lo que se propone no es realista. No es realista y no está estudiado. Lo que ha dicho Ali, lo que ha dicho Cleto, ¿no? Dice, no es realista y no está suficientemente pensado como para ponerlo con seriedad, ¿no? O para que nosotros nos lo creamos, ¿no? Sí, desde luego. Yo no creo, no creo que nadie se lo crea realmente. Las propuestas, mira, acabamos de tener en Andorra la reunión de los países latinoamericanos, hispanoamericanos y con la permanencia total de Su Majestad el Rey.
en todos estos tipos de acuerdos, pues hay una buena intención, una buena proposición. Y dice que son muy poco precisas, es que no les corresponde hacerlas precisas. La Agenda 2030 tiene unos objetivos, pero son los ejecutivos correspondientes, en primer lugar, de la Unión Europea, en segundo lugar, de los países de la Unión Europea, en tercer lugar, Estados Unidos y China y Rusia. Si estos no, los grandes, como acabáis de decir, no están por la labor, pues no hacemos nada. No hacemos nada. Sí, iremos haciendo paneles solares, iremos cambiando los vehículos al eléctrico, que por cierto, no quiero decir nada de nada, pero si efectivamente los eléctricos contaminan mucho, muy poco en las ciudades, para llevar adelante la recarga de las baterías, para llevar adelante la construcción de esas baterías, que son carísimas y van a durar poco o muy poco, y muy poco tecnológico. Tantísima energía, que si realmente vamos a seguir sin utilizar el transporte público, y además el transporte público no es bueno nada más que en algunas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y tal, pero entre el intercity, entre las ciudades, no es muy allá. Y yo no me creo que estén las compañías de autobuses y las compañías aéreas preparadas en absoluto para que en 7 años sus vehículos y sus aviones puedan ajustarse a esa ambición. Un minuto me queda. ¿Qué ibais a decir? ¿Alguien iba a decir algo más para terminar? No sé si era pues simplemente el que a mí me gustaría ver que cada propuesta que hiciera un político llevara aparejado un par de hojas. Ya no pido un estudio y un proyecto financiero diciendo va a salir el dinero de aquí, esto es lo que va a costar y estos son los beneficios que vamos a obtener. Pero es que no lo consigo nunca, no lo veo jamás en ningún sitio. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Sí, no, igual. Hablar, pero escribir por si acaso no. Desde luego. Eso. Desde luego. Compañeros, ha sido un lujo estar con vosotros este tiempo. Muchas gracias. Os sigo llevando en la mochila como amigos y hasta la próxima. Nuestro profesor de ECHEN, de la Escuela Técnica Superior de Edificación, Gregorio García, experto en infraestructura, gracias y hasta siempre. También Ali Mungi, economista, gracias también. Y como muchísimas gracias. Un abrazo y un placer. Y a nuestro fiera también, Cleto Villarroel, que siempre ha estado con nosotros desde hace muchos años. Gracias, Cleto, y hasta la próxima, politólogo. Muchas gracias a todos los tres vosotros. Igualmente, un abrazo a todos. En un instante estará con nosotros Joan Rodríguez. Vamos a reemitir un espacio, a emitir un espacio que no estaba emitido y que teníamos preparado para ustedes para el lunes pasado. Vamos a emitirlo. En un instante es formación para el personal que está trabajando y para el personal que necesita seguir formándose. Con Joan Rodríguez terminaremos este programa, esta semana, este mes y esta etapa. Miren, la ilusión y el empuje para sacar adelante un proyecto necesita pausas reflexivas, reorientación en los esfuerzos, y por ello yo quiero agradecer la paciencia infinita de ustedes, de la empresa y el apoyo de mis compañeros que son aquí en la Telenegocios TV excelentes profesionales. Muchas gracias por todo y hasta siempre. Pues nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa de hoy.